Muy buenas tardes con todos. Soy la estudiante María Belén García Zambrano, estudiante de la especialidad en orientación integral familiar. El día de hoy vamos a hablar sobre tres interrogantes sobre el comportamiento humano y la interacción social. Entonces, como primer interrogante tenemos sobre la sociabilidad y la socialización. ¿De qué manera se complementa y cuál es el rol de los padres en el desarrollo y construcción de un nicho ecológico social? Bueno, los niños son ya desde que nacen seres sociales. Lo son en su mente y en las disposiciones de los padres hacia ellos. Los padres no consideran a sus hijos como meros organismos, sino como personas y se comportan con ellos como tales. Incluso sus expresiones comunicativas más primerizas implican un convencimiento de los pequeñines que son de alguna manera receptivos a sus intentos de comunicación. La sociabilidad de los niños se manifiesta a sí mismo en multitud de detalles en su comportamiento. La psicobiología de la infancia nos muestra cómo se realiza esa transferencia de funciones del reino biológico al reino de lo social. Lo hemos visto aparecer en el amamantamiento, en la receptividad senestésica, e incluso lo podemos lograr ver en aquel comportamiento que toman los niños o el interés que despiertan cuando ven el rostro o la voz humana, principalmente de sus madres. La sociabilidad se descubre igualmente en el reino de las expresiones emocionales. Podemos reconocer en las caras infantiles las mismas que en los adultos, y a medida que van desarrollándose, adoptan los gestos y las formas de señalización con gran facilidad. Bueno, aunque los niños son seres sociales, su sociabilidad está en germen, es decir, va a estar en proceso. Entonces, esta socialización se reconoce al proceso en su desarrollo. Entonces, aquí los niños y las niñas nacen dentro de un grupo humano y estos llegan a ser miembros plenos de este grupo. Bueno, la socialización se va a realizar primordialmente en el seno de la familia. Corresponde naturalmente a los padres el introducir a los hijos desde muy pequeños en las normas, valores y actividades prácticas de todo tipo que tienen vigencia en su grupo social. Al abrir su mente a la vida cotidiana, es decir, a las actividades normales, los pequeños van a observar, van a imitar, reciben instrucciones, se pliegan a exigencias, adquieren habilidades, etc. Y así su conducta se va ajustando al prototipo de un niño que se va a promover en un grupo social en el cual va a vivir. En esto consiste la educación, un concepto bastante afín a la socialización. Entonces, hoy por tanto, en el desarrollo social y psicológico de los niños, vamos a tener dos tipos de aspectos, unos particulares y otros universales. Bueno, el universal es aquel aspecto en el cual el niño establece vínculos con las personas que le rodean y que entre un tejido de relaciones familiares y de parentesco, y así se va a constituir aquí el primer nicho ecológico social del recién llegado a este mundo. Mientras que los aspectos particulares que son culturalmente determinados, aquí van a tener en cuenta todas las prácticas y las justificaciones de las mismas que se inculcan a los niños para que se sitúen como personas sociales en el mundo de relaciones y actividades típicas de su entorno social. Entonces, a primera vista se diría que la socialización es un proceso que va del adulto hacia el niño, desde un punto de vista sistémico, mientras que realmente se va a tratar de un proceso bidireccional, es decir, que tanto el adulto puede aprender del niño como el niño va a aprender del adulto. O sea que tanto los padres socializan a sus pequeños como estos socializan a sus padres. Es decir, que se podría decir que ambos son maestros y discípulos. Ya, esto es en cuanto a la sociabilidad y la socialización. Entonces, como segundo interrogante tenemos qué son los marcos culturales y de qué manera van a influir en el comportamiento de las personas. Entonces, los procesos de interacción, socialización, explican que el niño llega a ser hijo de sus padres, pero esto no es suficiente para entender cómo llega a ser miembro de su cultura.
El antropólogo Schroeder lo dice muy gráficamente. ¿Qué es lo que hace un niño americano que sea tan americano y cómo es que llega a ser americano tan deprisa? Para responder a esta pregunta debemos volver a nuestros ojos las disciplinas como la antropología, la psicología social y la sociología. En esta última, Berger Lundman en 1968 realizan una propuesta. Entonces, entre estas propuestas están, todo individuo nace dentro de una estructura social objetiva en la cual encuentra a los otros significantes que están encargados de su socialización y que le son impuestos. Mientras que otra propuesta es que las definiciones que los otros significantes hacen de la situación del individuo le son presentadas a esta como realidad objetiva. De este modo, él nace no solo dentro de una estructura social objetiva, sino también dentro de un mundo social objetivo. De este modo podemos decir que las normas sociales vienen a decir a estos autores que no son algo que se aprende simplemente, sino que forman parte de la construcción de una realidad y de uno mismo en la relación con ella. Es decir, que esta realidad no tiene nada de objetiva, puesto que es construida y se va a sustentar en el consenso social. Esto es lo que denominamos el orden simbólico. Entonces, cada cultura es una ordenación simbólica del mundo peculiar y cada persona de cada cultura en la cual vive. Por tanto, es una realidad definida por su cultura. Como la cultura son conocimientos y manera de conocer, la conclusión a la que llegamos es que no solamente las personas de culturas diferentes acumulan conocimientos diferentes, sino que también los van a construir por procesos que también van a ser, en este caso, diferentes. Entonces, los resultados fueron tremendamente ambiguos en cuanto a en cuanto a un artículo en el cual se dio hace más de 25 años por parte de la psicología evolutiva, en la cual se propuso comprobar que las características del desarrollo en Norteamérica y Europa eran universales. Entonces, aquí los resultados fueron ambiguos, aparecían muchas diferencias, pero también semejanzas para interpretar todo aquel material que nació desde una psicología intercultural. La psicología evolutiva encontró un compromiso entre él en las dos corrientes antagónicas e interpretó las diferencias cognitivas postulando que corresponden a estadios del desarrollo cognitivo progresivo, es decir, al evolucionismo y las conductas cognitivas. Ya. Entonces, podemos decir que los marcos culturales van a influenciar en las personas, en los niños, de tal manera que no solamente, como les había dicho, no solamente va a ser en torno a su familia. En sí, el núcleo familiar es en el cual va a empezar todo conocimiento de parte de los niños. Pero la cultura en la sociedad, en las escuelas, en la interacción con otras personas, poco a poco se va aprendiendo y van a ser diferentes de acuerdo al lugar en el cual viven y de acuerdo a las personas con las cuales van a interaccionar. Entonces, es de gran importancia los marcos culturales propuestos en una sociedad para el crecimiento individual de cada persona. Entonces, como tercera interrogante tenemos de qué manera las creencias valores y metas de los padres van a incidir en el rol social de los hijos. Entonces, los humanos tenemos que investir de valor algo que es emitir un juicio comparativo, adoptando una actitud positiva hacia ese algo. Lo valorable se reviste de tonalidades emocionales, como son la admiración, el deseo, la emulación, el respeto, etc. Los entes a que damos valor pertenecen al dominio de las relaciones sociales o bien se refractan en él. Entre metas y valores
Bueno, por ejemplo, de varios de estos valores van a ser la honradez, la integridad. Estos van a ser un valor, es un valor, ¿no? La integridad es una abstracción acerca del modo de proceder de una persona en sus relaciones sociales, va a elevar su categoría de valor y supone una apreciación colectiva implícitamente consensuada. La integridad se proyecta sobre un telón de fondo de otras maneras de proceder de transacciones sociales. La persona íntegra provoca admiración y respeto, quizá no tanto de emulación. Entonces, los valores y las metas culturales no son objeto de inculcación directa por parte de los padres y de otros agentes de socialización, aunque constituyen el núcleo de la misma. En sí, los valores son un producto de destilación de las normas. La insistencia o gravedad con que los padres las imponen, proponen o dan a los niños en una medida de valor que vincula, pero muy particularmente lo van a hacer los suyos en el juego de relaciones interpersonales en que participan. Entonces, los grupos sociales van a cultivar valores y los proponen a sus miembros como formas idealizadas de comportamientos o metas a alcanzar. Las metas muchas veces son indistinguibles de los valores porque estos impregnan a aquellas, ¿no? Entonces, algo muy importante de subrayar en base a la imbricación entre metas y valores es que unos y otros dan sentidos a la vida, un sentido en la doble acepción de orientación y significado. Es psicológicamente invivible una existencia sin sentido ni orientación. Entonces, finalmente, los valores guardan una honda conexión con la moralidad. Como veremos, una conclusión que podemos sacar es que todas las personas poseen valores puestos que de ellos extraen la vida. O sea, de ellos van a extraer tanto la vida y la orientación de las personas. Los valores son los que le dan un horizonte a nuestras vidas, o por lo menos dan la respuesta o parte de ella a una socialización familiar. Entonces, es de gran importancia los valores que son emitidos por parte de los padres hacia los niños, porque de esta forma ellos se van a criar en un ambiente lleno de valores en el cual van a poder socializar, no tanto familiarmente, sino socialmente con las demás personas. Entonces, como dice aquí, es psicológicamente invivible sin, es psicológicamente invivible sin valores en nuestras vidas, ya que no tendríamos ni sentido ni ninguna orientación. Muchísimas gracias.